Padre, que la palabra del día de hoy, Señor, toque los corazones de cada uno. Ministra tú, Señor, conforme a lo que tenías preparado para ellos. En el nombre de Jesús, amén. El día de hoy, Señor, tiene preparado una palabra que se llama siete cosas que debemos anhelar de Dios. Esta es una enseñanza clave. Porque, bueno, en Mateo 6:21, la Biblia dice que Jesús decía, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Tú sabes qué hay en tu corazón por las cosas que tú anhelas. Hay gente que anhela solamente la prosperidad. Hay gente que anhela inclusive el mal de otros. Es real. Hay gente que anhela el mal de otros. Hay gente que anhela, pues, irse de vacaciones. Hay gente que se quiere jubilar. Hay un montón de anhelos. Aquí la pregunta es, ¿qué es lo que tu corazón anhela, no? Y según la palabra de Dios, obviamente todas las cosas son buenas, si no está nada malo querer prosperar la Biblia. Dios hablaba acerca de la prosperidad desde el Antiguo Testamento. Aquí el tema es, ¿cuál es tu motivación principal? Uno de los 7 puntos que el Señor me dio el día de ayer, bueno, en la semana, la sabiduría y la inteligencia. Si tú lo buscas, significado de sabiduría, así aparece literal textual. Conducta prudente. E inteligencia es capacidad para comprender. Hay gente que dice, es que yo soy muy sabio. El hecho de que tú seas sabio no quiere decir que tengas el conocimiento de algo en, por ejemplo, gente que es técnico en electricidad. O sea, son cosas que nos dan inteligencia, pero eso no necesariamente te va a dar sabiduría. La sabiduría proviene del Señor. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 16:16, dice, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. ¿Qué vale más? Les pregunto a ustedes, ¿qué vale más? ¿El oro o la plata? El oro. ¿Qué pone el versículo bíblico sobre la sabiduría? ¿Vale más que qué? Que el oro. ¿Y la inteligencia más que la plata? Ok, las dos son importantes, pero hay niveles, como todo en la vida, ¿no? Hay niveles. Y el nivel de la sabiduría es más alta que el nivel de la inteligencia. Pero no quiere decir que estén peleadas. Son casi hermanas. Es más, hay gente que hasta las confunde, no sabe qué es sabiduría e inteligencia. Pero el tener estas dos nos va a dar mucho fruto, mucho fruto. Entonces, lo primero que tú tienes que anhelar del Señor es la inteligencia y la sabiduría, ¿va? Porque cuando tú no eres sabio, puedes equivocarte. En el libro de Hechos narra una historia donde los apóstoles tenían mucha chamba. Imagínense, la iglesia estaba crece, y anteriormente, pues bueno, ellos comían en el templo, y los templos de antes eran templos, o sea, cuando empezó la nueva iglesia, literal, eran carpas casi, ¿no? Igual vamos mejor. En el libro de Hechos 6:3, y aquí dice cómo se elegían los diáconos. Los diáconos eran las personas que trabajaban en el templo, ¿no? Dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración entre los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud, los discípulos, y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos de este trabajo. ¿Se imaginan que lo único que hubieran pedido los apóstoles era gente inteligente, gente que tuviera conocimiento bíblico? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué acontecimientos hubiera pasado en ese lugar? Religiosidad. Había murmuración. Una persona inmadura en este cargo hubiera ido peor. No hubieran podido resolver los conflictos. Entonces, justamente pedían tres cosas a los discípulos. Pedían que estuvieran, y curiosamente, de estas 7 cosas, o sea, de verdad yo después me di cuenta cuando empecé a leer el verso, que estas 7 cosas que pedían los discípulos, 3 de ellas están anotadas aquí. Los apóstoles pedían 3 cosas: sabiduría, llenos del Espíritu de Dios y gente de buen testimonio. Oye, Daniel, pero solamente eran encargados de las mesas. Pues imagínense que hasta para eso se necesita
estar lleno del Espíritu Santo de Dios y de sabiduría. Porque cuando tú tienes un contacto con gente, siempre hay un tema. Y a veces lo mejor es, aunque tengas la razón, un buen líder mengua para no tener un conflicto. Mira, yo les platico algo. De verdad, en mi empresa sí hay problemas como todo. Pero si yo fuera una persona rencorosa o así, en mi empresa no hay un solo problema personal. La gente sabe que un solo problema y se va. No hay chismes. Hay problemas ocasionados por la misma operación del negocio, que eso es en todo negocio, ¿no? Cualquier cosa, hay temas, pero no se permite que eso sobrepase. La gente que llega con un chisme, saben que hay una alta probabilidad de que se vaya. Porque si yo no pongo un alto, eso después se hace un mercado. Y hablamos la semana pasada sobre el tema, ¿no? Entonces, el Señor aquí pedía, los apóstoles pedían 3 cosas, pero obviamente era gente que estaban llenos del Señor Jesús, llenos de Dios, y obviamente Dios les daba discernimiento sobre las cosas, ¿no? Les voy a subir un poquito más al volumen de la... Sí, es bien importante entender que necesitamos las dos, pero, como dice el versículo bíblico, es mejor adquirir sabiduría que inteligencia, ¿va? Entonces, sabiduría e inteligencia es el primer punto. El punto número 2 también lo encontramos en el libro de Proverbios, dirección del Espíritu Santo de Dios. La dirección del Espíritu Santo de Dios es una de las cosas clave. Inclusive hay un verso bíblico que dice, los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, esos son los hijos de Dios. Tú te das cuenta cuando eres dirigido por el Espíritu Santo por las cosas que te empiezan a acontecer. ¿A alguien de ustedes le ha pasado que de repente dices, ¿esto fue Dios? Levante la mano. Cuando pasa eso, te das cuenta que el Señor te adoptó. Cuando eres dirigido por el Espíritu Santo de Dios, tú sabes, pero obviamente, ¿cómo sabes que es el Espíritu Santo de Dios si no conoces a Dios? La manera que como uno conoce a Dios es leyendo su palabra. La manera en como tú vas a conocer a una persona, ¿sabes cómo va a ser? Tú a tú. Mira, yo me acuerdo una vez que me invitaron a una reunión hace como 2 años, y hay una mujer, una actriz que se llama Taylor Swift. Sí la conocen, ¿no? Ok, pues había una muchacha, o sea, una niña como unos 16 años. Mira, sabía más que cosas de su mamá. O sea, le decías, oye, Sophie, ¿cuántos novios ha tenido Taylor Swift? Te decía el primero, cuántos años tenía, el segundo, o sea, todo. ¿En qué ciudad? ¿Cuándo nació? La hora en que nació. O sea, le preguntabas cualquier... Yo no lo podía creer. Esta mujer conocía absolutamente todo acerca de la famosa Taylor Swift. Yo estaba impactado, o sea, le preguntaba, oye, y es más, la gente, yo creo que si le ponen un fan en México, ella ganaría el número 1. De verdad, le preguntabas cualquier cosa, o sea, era un reto para ella, porque estábamos sentados y los papás, la verdad, los papás orgullosos, a mí no me da tanto orgullo que, la verdad que, ¿no? Porque pues no hay mucho que obtener, ¿no? Está padre que te guste a alguien, pero no a ese nivel. Y le preguntaba a la gente, ¿no? Oye, ¿cuándo hizo tal cosa? Se sabía absolutamente toda la vida de esa mujer. Taylor Swift no sabe quién es la tal Sophie, ¿no? Y eso, aunque conozca quién es Taylor Swift enteramente, la única manera en cómo ella pudiera conocer la manera de actuar de Taylor Swift, ¿sabes cuál es? Estar con ella, contacto. Entonces, cuando tú te acercas a Dios, necesitas tener una relación con Dios. Si no, ¿cómo te puede dirigir Dios? Si no, ¿cómo te puede dirigir el Espíritu Santo? No hay manera. La única manera en la cual tú vas a poder recibir la dirección de Dios es teniendo una comunión con Dios, que es uno de los puntos que ahorita vamos a ver. Pero bueno, entonces la dirección es una de las cosas que tenemos que pedir, porque la dirección nos da claridad. La dirección nos dice hacia dónde ir. Todos necesitamos saber hacia dónde va nuestro destino. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Oye, Señor, tengo yo una duda, no sé qué hacer con mi vida. De repente hay personas que piensan así, oye, no sabes qué hacer con tu vida. Y el problema es que cuando no eres dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, lo único que va a pasar es la vas a volver a regar. ¿Quién de aquí la ha regado una vez en su vida? Todos, ¿no? Y varias veces a la semana, ¿no? Varias. Dice Almita. ¿Qué?
Sí, entonces, es bien importante nosotros ser dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Porque si no eres dirigido por el Espíritu Santo de Dios, la vas a empezar a regar, la vas a empezar a embarrar. Vas a empezar a hacer errores, uno tras otro, tras otro, tras otro, y después ya estás hundido en un hoyo totalmente, y para salir de ahí es una bronca. Necesitamos pedirle sabiduría al Señor y dirección al Espíritu de Dios. Si le sabes qué, mi Dios, yo te pido, Señor, en oración, que me enseñes, que me ayudes, que me des guía, porque si no, ¿saben qué va a pasar? La vamos a embarrar. La dirección del Espíritu Santo de Dios es esencial y es uno de los testimonios de que realmente eres un hijo de Dios. La dirección de Dios es así. Es tan, fíjense lo que les acabo de decir. La dirección de Dios es el testimonio, es uno de los testimonios vivos de que eres un hijo de Dios, porque la palabra de Dios dice, lo repito, los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, esos son hijos de Dios. Si tú no has recibido guía por el Espíritu Santo de Dios, yo dudaría, se escucha fuerte, pero lo dice la palabra de Dios. Si tú no tienes una guía de Dios, yo dudaría que tú eres un hijo de Dios. Oye, Daniel, todos somos hijos de Dios. No es cierto. La Biblia es clara, la Biblia dice quiénes son hijos de Dios y quiénes no son hijos de Dios. Todos somos creación de Dios y todos podemos ser hijos de Dios. Que de hecho es uno de los puntos que nosotros vamos a ver abajo, ¿no? Entonces, punto importante, de las 7 cosas que necesitamos, a ver, llevamos 2. ¿Cuáles son? Y dirección. ¿Va? Ok. Son las cosas que nosotros necesitamos pedir al Señor siempre, siempre en oración. La tercera de las 7 puntos que tú debes anhelar de parte de Dios es su palabra. La palabra de Dios es la que te enseña, la que te habla acerca de cómo es Dios, qué es lo que Dios quiere de ti, de tu vida. A veces hay gente que cree que Dios le va a hablar por la astrología, por las cartas, por ir con brujos para que le hable al muerto. Eso no es cierto. Al contrario, el Señor lo rechaza. El Señor pide encarecidamente que la gente no haga ese tipo de cosas. La manera en cómo tú vas a conocer la voluntad de Dios es su palabra. Ahora, hay un versículo clave, porque, por ejemplo, yo que tengo ahí un canal de YouTube y eso, donde todo esto que se graba, se sube, de repente me ha tocado así toparme con gente pues muy legalista y gente que inclusive fíjense, una vez me dijo una persona, ¿qué me dijo? Me dice, yo soy teólogo, ¿tú qué me vas a andar enseñando? O sea, así me dijo, yo soy teólogo, ¿tú qué me vas a andar enseñando? Eso me habla de falta de humildad. Y alguien que no tiene ni humildad, dudaría que también es un hijo de Dios. La palabra dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Han escuchado ese versículo bíblico? Una persona muy letrada, sin oración, se vuelve un legalista. Se vuelve una persona que no te quiere acercar ya. ¿Por qué? Porque solamente te está juzgando. ¿Ustedes cuándo vieron a Jesús juzgando a un pecador en la Biblia? Nunca. A los rabinos. Pero, fíjense, algo importante que acaba de decir aquí Daniel. El rabino era el ejemplo de una persona legalista, una persona. Si ustedes van con los rabinos en Israel, ellos se saben el Pentateuco de memoria. Ellos se saben desde Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico, de memoria. O sea, tú le dices, ¿qué dice Deuteronomio 4:6? Y te dicen qué dice Deuteronomio 4:6, porque para los judíos la Biblia es la ley. Se lo saben de memoria. La Torá. Y el Señor el Señor le decía, ustedes son hijos del diablo. A gente que sabía la Biblia de memoria. ¿Por qué? Porque no tienen una relación con Dios realmente. Ellos tienen un conocimiento bíblico. Entonces, cuando tú solamente lees la Escritura, pero sin la revelación del Espíritu Santo de Dios, te vas a ser una persona legalista, una persona que la gente no va a querer estar contigo. Murió hace algunos años una persona que se llama Stephen Hawking. ¿Alguien sabe quién fue Stephen Hawking? Un genio. Un genio. Sabía descifrar cosas de hoyos negros
pero no sabía la existencia de Dios. Les aseguro que ese hombre ahorita quisiera estar en este lugar, porque la letra mata. Cuando alguien, y no está mal, yo leo mucho, por ejemplo, yo leo mucho, este año he leído unos 6 libros en 2 meses, y leo la Biblia todos los días. Pero si yo únicamente leyera sin la revelación del Espíritu Santo de Dios, de repente te encuentras con doctrinas muy extrañas, cosas que lo único que hacen es te envenenan el corazón. Y uno tiene que tener mucho cuidado con las personas que tú escuchas. ¿Por qué? Porque Jesús decía, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Jesús lo que hablaba era espíritu y vida, pero también hay espíritu y muerte. ¿Qué estás escuchando tú? ¿Qué estás leyendo tú? ¿Esto que yo estoy leyendo me está nutriendo el espíritu? ¿De lo que yo me estoy alimentando? Mira, como el cuerpo. Tú comes durante un mes hamburguesas, papas, hot dogs y esas cosas, y te quiero ver. El espíritu es exactamente igual. Hay niveles en la comida. Y lo más importante que uno debe de comer es el alimento espiritual. El Señor decía, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre vive de todo lo que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque hay una vida espiritual que le tenemos que poner la principal atención, porque tú ahorita en Ghana, esos lugares donde la gente se muere de hambre, esa gente se muere de hambre, pero se muere con Dios, mira, la libró. Pero hay gente que se muere sin Dios y próspero. Y les puedo asegurar que si nosotros, de hecho hay una historia de Lázaro y el rico. ¿Alguien ha escuchado la palabra de Dios? Una persona que era rica y un mendigo que se llama Lázaro. Y este hombre, dice la palabra de Dios, Jesús contó esa historia, que estaba siempre a la puerta del rico, pidiéndole inclusive comer de las migajas que servían en sus banquetes. ¿Alguien la ha escuchado? ¿No? La Biblia dice que los dos partieron. Uno se fue al seno de Abraham, que vendría siendo como el paraíso, y el rico se fue de la presencia de Dios. Y esta persona le decía a Abraham, Padre Abraham, manda a Lázaro a que moje un solo dedo para que venga y me refresque mi boca, porque esta llama me atormenta. Este hombre la estaba pasando mejor. ¿Por qué? Porque lo mejor que tú puedes, el alimento mejor que tú puedes comer es el espiritual. El espiritual es el que te lleva a la presencia del Señor. Segunda de Timoteo. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Dice, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. ¿Por quién? Por la fe en Cristo Jesús. Y volvemos a uno de los puntos, las cuales te pueden hacer sabio. Sabiduría, el primer punto que necesitamos anhelar de Dios. La sabiduría en la palabra de Dios te acerca a la salvación. Las personas a veces solamente pensamos en lo natural. ¿Por qué? Porque pues, estamos acostumbrados a que pues, convivimos más con nuestra carne, con nuestro espíritu realmente. Pero conforme tú te vas haciendo una persona de fe, una persona que escucha la palabra de Dios, una persona que se pone a orar, te empiezas a alimentar de Dios y tu espíritu se empieza a ser fuerte. Si ahorita pasa un fisicoculturista, tú sabes que ese fisicoculturista no está así de la nada. Tú sabes que ese hombre tiene dieta, va al gimnasio 2 horas, 3 horas al día, va al gimnasio 5 o 6 veces a la semana. Tú te das cuenta que esa persona tiene un ritmo físico fuerte. ¿Y qué pasa? Se nota. Es exactamente lo mismo en lo espiritual. Es exactamente lo mismo en lo espiritual. Entonces, para nosotros, tener la sabiduría para alcanzar la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús, necesitamos aprender la Escritura. Y un punto también importante. Qué importante es enseñarle a tu hijo lo que es la palabra de Dios. Miren, es un ejemplo. Mi hija Daniela está ahí, dándole clases a Mati. Tiene 10 años. Ella va a una escuela católica.
Y mi hija, me han hablado los maestros. Oye, tu hija, ¿por qué sabe tanto de la Biblia? O sea, ¿de dónde? Y de repente, ¿por qué? Porque la sometemos a la palabra de Dios. Y es una niña que ahorita está dándole clase a un niño de Biblia. Ella, no solamente aquí, en otro lugar, da clases de Biblia. ¿Y saben qué? Eso, no que me haga, yo, no. Pero yo le estoy dejando la mejor herencia que le puedo dejar a mi hija. Mira, yo me puedo morir. Pero la palabra de Dios dice que si tu padre y tu madre te dejaran, de ahí te recogerá Dios. Mi hija sin mí puede vivir, pero no puede vivir sin el Señor. Mi hija puede vivir sin mí, pero no puede vivir sin Dios. Yo la regañé, le dije, júrame que no hiciste eso. Le dije. ¿Y saben qué me dijo mi hija? Me dijo mi hija, papá, la Biblia dice que no jures en vano en el nombre del Señor. Me dijo mi hija, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Y mi sí es sí. Me dijo, y mi no es no. Como diciendo, no lo hice. Yo me quedé así, pues, ¿qué le digo? ¿Qué le digo, no? Lo más importante que tú le puedes enseñar a tu hijo es la palabra de Dios. Si tú le enseñas la palabra de Dios, mira, si el Señor te lleva, el Señor se va a encargar de tu hijo. Pero si no, estás dejando a un niño, tú lo puedes dejar con... Mira, yo conozco gente rica que sus hijos terminaron mal. Hace unos meses vi una historia, una noticia, de unas personas en Sinaloa que tenían mucha lana, ¿no? Y en la noticia salía de que, imagínense, una niña de 15 años le regalaron un Razer. Y se ve, de hecho es una noticia, o sea, tú la buscas yo la vi en TikTok o algo así, ¿no? Pero la puedes ver pues en YouTube o donde tú quieras, ¿no? Porque está ahí. Entonces, el papá le había regalado un Razer a la hija de 15 años. Y esta niña invita a su otra amiga también de 15 años al Razer y le presta el Razer a la amiga. Entonces se veía como unas colinas, ¿no? Así como una colonia, así como unas colinotas, y se ve el Razer, o sea, como que alguien lo grabó y se ve el Razer así, volando. Se fueron y se estamparon, las dos se murieron. Eso está en las noticias. Díganme quién tuvo la culpa ahí. Los papás. Los papás. Tenemos una responsabilidad con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ese niño realmente no es tuyo. Tú no tienes la facultad de crear un bebé. Tú no tienes el poder. El Señor puso una semilla en el hombre y en la mujer. ¿Para qué? Pero eso es algo de Dios. Y el Señor te va a rendir cuentas sobre tus hijos, sobre tu familia. Por eso es bien importante conocer la Escritura, lo que dice la palabra de Dios acerca de cómo enseñarla, qué decir, cuáles deben de ser las cosas que debes anhelar. Regresamos, sabiduría e inteligencia, la dirección de Dios y la palabra de Dios. La palabra de Dios te hace sabio para alcanzar la salvación. Lo más importante que tú puedes anhelar es la salvación de tu alma. Eso es lo más importante. La Biblia dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si al final pierde su alma? ¿De qué te sirve ganar el mundo? ¿De qué te sirve hacerte millonario? Que obviamente yo le pego todos los días a mi empresa porque me gusta me gusta comer bien. Me gusta pagarle a mi hija una escuela. Me gusta traer un buen coche. Pero eso no es mi principal motivación. Una de las cosas también que tenemos que anhelar es el reino de Dios. Que bueno, ese es el último punto, ¿va? Entonces, la palabra es importante. Después, el punto número 4, una relación con Dios o la oración. Dice, la lectura, de hecho es el punto que hemos hablado de la lectura sin oración, es como leer biografías y nunca conocer a la persona. Lo bonito de Dios es cuando lees la Biblia y sabes que estás siendo ministrado por Dios, sabes que estás siendo enseñado por Dios. Cuando tú lees la palabra de Dios, tú sabes que Dios está ahí contigo, Dios te está ministrando, Dios te está enseñando cosas que son revelaciones, que te van a servir en tu día a día, que te van a servir al momento de tú
de tú estar en tu trabajo, en tu empresa, tomando una decisión. La oración es bien importante. La oración es bien importante. Es más, yo creo que esta es para mí, es de las primarias. A veces uno puede tener poca sabiduría y te topas ahí con pared, pero sin oración no la vas a hacer. La oración es lo principal. ¿Por qué? Porque la oración es una intimidad con Dios, es una conversación con Dios. Y yo no sé si alguien de ustedes ha orado y que de repente ve que el Señor, cómo el Señor te responde y te sientes amado, sientes una relación entre padre e hijo. Alguien que me dice, por ejemplo, ella es mi novia, yo tengo una relación con ella, yo le hablo todos los días en la mañana, en la noche, todo el tiempo, nos hablamos, bueno, trabajamos los dos, ¿no? Pero si tú me dices que tú tienes una relación con tu novia o con tu esposa solamente los domingos en la mañana, eso no es una relación, eso es una mentira. ¿Están de acuerdo? ¿Una relación qué es? ¿Perdón? Todos los días. Obviamente hay días que a veces no vas a tener tiempo, tú trabajas todo el día, no sé, ¿no? Pero alguien que tiene una relación con Dios es una relación de todos los días. Todos los días. ¿Y sabes qué? Lo bonito es que tú le hablas al Señor y el Señor te empieza a responder y el Señor te empieza a enamorar. Y lo más bonito que alguien puede sentir es la respuesta de Dios. ¿Cómo Dios te empieza a hablar el corazón y Dios te empieza a enamorar y Dios te empieza a mostrar su amor hacia ti? Inagotable. La Biblia dice que Dios te amó desde antes de la fundación del mundo. Que Él nos amó primero realmente. Él te amó primero, antes que tú lo amaras. Es más, antes de que lo conocieras, el Señor ya te había formado, el Señor ya te había pensado. Es bien importante nosotros buscar a Dios. Tú sin Dios no eres nadie. Y Dios sin ti es Dios. Realmente es un privilegio haber conocido al Señor. Es el mayor privilegio que al humano, al hombre, le pueda acontecer. Conocer a Dios es lo mejor que te pudo haber pasado a ti y a mí en la vida. Amén. Haber conocido al Señor Jesús es la mejor decisión que pudiste haber tomado. Jeremías 29, del 12 y 13 dice: entonces me invocaréis y vendréis, lloraréis a mí y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando tú buscas al Señor de todo tu corazón, ¿sabes qué va a pasar? La Biblia no miente, Dios no miente. Lo vas a encontrar, lo vas a hallar. Pero lo tienes que hacer de todo tu corazón. Cuando realmente busques al Señor de todo tu corazón, que le digas, ¿sabes qué, Señor? No aguanto más. Alguien de aquí ha estado así donde dices, ya no aguanto más. Me ha pasado seguido, ¿no? Pero no te das cuenta que la manera de salir de ese hoyo cenagoso es buscando al Señor. Cuando tú buscas al Señor Jesús, de todo tu corazón, tú lo vas a encontrar. Tú lo vas a encontrar, dice, entonces me invocaréis y vendréis a mí, y oraréis a mí y yo os oiré. ¿Qué quiere decir? Cuando tú oras al Señor, Dios está, a veces me ha pasado de repente que a veces siento la presencia de Dios bien fuerte cuando estoy orando en mi casa y hay veces que no siento nada. Pero eso no quiere decir que el Señor no me esté oyendo. El Señor me escucha y después me responde. El tema es que a veces me ha pasado que Dios me responde en el momento. Es raro. Es más común que el Señor me responda después. Y probablemente a ti también. O no sé si de repente. Si a ti el Señor te responde en el momento, ore por mí, por favor. Si lo buscas de todo tu corazón, lo vas a encontrar. Dios no miente. Cuarto punto, la oración. 7 de las cosas que necesitamos anhelar de Dios es tener una relación con Dios. Hablarle todos los días. A veces puedes empezar 2 minutos, 3 minutos y después tu espíritu te va pidiendo más. Es imposible que tú vayas al gimnasio y si te quieres comparar con el mamey pues no vas a llegar y vas a ponerle 300 libras, o sea, te vas a desgarrar el músculo.
es gradual. ¿Están de acuerdo? Llegas y te metes y 15 minutos, y después 20 minutos, y después ya le subes a las pesas. Es exactamente lo mismo en lo espiritual. Tú agarras y vas al gimnasio y es gradual, es igual con Dios. Empiezas una relación, te levantas más temprano, de repente te levantas a las 7 de la mañana, después el Espíritu va pidiendo levantarte más temprano y más temprano hasta que de repente te vuelves una persona de oración de madrugada, con poder, pero es gradual, no es así, no se puede. Y de hecho, si lo intentas te vas a frustrar, El Espíritu no es como el cuerpo, ¿están de acuerdo? Es una similitud, pero sí es gradual, o sea, el conocimiento, igual el conocimiento. Y la llenura del Espíritu Santo también, ¿va? Otro, punto 5. La llenura del Espíritu Santo. Vamos a ir al libro de Efesios. No os embriaguéis con el vino, el cual hay de solución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo de Dios. No os embriaguéis con vino. Hay gente que se llena de alcohol. ¿Por qué? Para sacar un problema de su cabeza. Gente que se droga con la única intención de pasar una situación que está pasando, ¿no? Tengo amigos que antes así que me juntaba con unos amigos y era así de que tronaba a alguien y se ponían unas borracheras tratando de olvidar. Hay gente que utiliza la droga, el alcohol, ese tipo de cosas. ¿Para qué? Para llenar un vicio. Que lo único que sabes qué va a hacer, te va a hundir más en ese hoyo. No os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución. Aparte, ¿qué hace el alcohol? Te sube los niveles y ahí vas y le vas a embarrar y te empiezas a meter en problemas. Inclusive le puedes llegar hasta ser infiel a tu esposa, a tu esposo. ¿Por qué? Por embriagarte con ese tipo. Ahora, ¿está mal? Yo no creo que esté mal tomar vino. Inclusive, en muchas ocasiones, la Biblia menciona que el vino se utilizaba. Jesús, lo primero que hizo él, el primer milagro que el Señor dijo, ¿saben cuál fue? Convirtió agua en vino. Y no, era una borrachera. No era, ¿por qué? Porque la Biblia dice que ya se les había acabado el vino en las bodas de Canaán. Se les había acabado el vino. ¿Qué quiere decir? Que ya estaban entrados. Y el Señor lo primero que hizo fue, les dio más. Y bueno, porque le decían que era normal que el mejor vino se sirviera al final. Y dice, pero tú has dado el mejor vino al final. Le decían que había hecho el Señor Jesús. Había convertido agua en vino. No está mal tomarse una copa, según la Escritura. Lo que sí está mal es el exceso y quedarte. Ahora, si tienes un problema con el alcohol, tú no eres candidato a tomarte una sola copa. ¿Por qué? Porque te va a llevar a hacer cosas que no vas a querer. ¿Están de acuerdo? En el cual hay disolución. Yo te quiero ver, 2, 3 amigos, se desata un problema en una reunión y se dejan de hablar. ¿Por qué? Porque hay disolución. Otra disolución, como les decía, el alcohol te lleva a hacer cosas, te desinhibe y hace que te comportes de una manera diferente. A decir verdades, a hablar cosas que no tienes que hablar, a hacer cosas que no tienes que hacer. Te pones así, ahí la andas embarrando y esto puede costar tu matrimonio. Hay que hacer algo tranqui, ¿no? Esas reuniones de algo tranqui terminan mal, ¿no? Algo tranqui, no va a terminar tranqui. ¿Por qué? Porque te van a llevar a niveles que no quieres llegar. ¿Va? Y puede destruir tu matrimonio. Puede destruir una relación. Cuando tú te llenas del Espíritu Santo de Dios, el fruto es visible. Les voy a poner un ejemplo. Yo ahorita, imagínense que aquí fuera tierra fértil. Yo pongo una semilla aquí en esta tierra, cualquier fruta, un durazno, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Cuando la tierra y lo que es la semilla se junta, ¿me va a dar qué? Un durazno. ¿Están de acuerdo? ¿Y después qué va a pasar?
el fruto va a ser visible. Después yo voy a poder arrancar un durazno y me lo voy a poder comer. ¿Están de acuerdo? Ok. Pasa exactamente lo mismo con la llenura del Espíritu Santo de Dios. Cuando tú empiezas a ser llenado del Espíritu Santo de Dios, el fruto va a ser visible. ¿Y sabían que hay 9 frutos del Espíritu Santo de Dios? Que yo les había dicho cuáles son. ¿Saben cuáles son los 9 frutos del Espíritu Santo de Dios que están en Gálatas 4? Gozo, fe, mansedumbre, paciencia, benignidad, bondad, templanza, fe y dominio propio. Mansedumbre es ser como paciente, ser tranquilo. O sea, es la gente que no se prende así luego. ¿Va? Entonces, cuando tú te llenes del Espíritu Santo de Dios, los frutos del Espíritu Santo de Dios son visibles. ¿Por qué? Porque tú empiezas a tener una llenura del Espíritu Santo de Dios. Y si antes tú estabas lleno de... Miren, algo ayer que yo explicaba, porque yo también doy la palabra a un centro de rehabilitación. Ayer les decía a unas personas que estaban ahí, porque hay muchos, yo les dije, ¿quiénes son papás? Y la mitad me levantaron la mano, ¿no? El centro de rehabilitación donde hay un montón de gente pues, con temas, ¿no? De alcoholismo, drogadicciones, y hay brujos, o sea, hay cosas así muy fuertes ahí. Después los voy a invitar a los que quieran ir. Son los sábados a las 8 de la mañana. Y yo estaba ahí y les decía, miren, cuando ustedes, no sé ni cómo salió porque no era el tema, pero pues ya ven que Dios te va llevando, ¿no? Así. Y les dije, ¿quiénes ustedes son padres y todo estás? Y les dije, cuando tú siembras, fue justamente igual, si tú siembras, les puse este ejemplo, si tú siembras ahorita en tierra una semilla de trigo, no te va a dar un aguacate. ¿Qué te va a dar? Trigo. Tú le siembras a un niño de 1, 2, 3, 4, 5 años, le siembras rencor, les pones unas cachas, o sea, los traes a golpes, ¿sabes qué vas a sembrar en ese niño? Lo mismo, rencor. ¿Y cómo va a crecer el niño? Con rencor en su corazón, con odio en su corazón a un padre. Ese niño va a crecer con un montón de problemas que después va a perjudicar a su familia el día de mañana. ¿Por qué? Por la culpa de un padre imprudente, por la culpa de un padre que le hacía falta a Dios. Necesitamos nosotros entender lo que dice la Escritura y ser llenos del Espíritu Santo de Dios, porque cuando eres lleno del Espíritu Santo de Dios, tu vida empieza a ser transformada, empiezas a pensar de una manera diferente. Si antes decías, ¿sabes qué? Pues mira, ahorita digo que doy una junta y me voy a acostarme con la secretaria. ¿Por qué? Porque tú crees que nadie te vio. Miren, la libré, ¿no? Ahorita digo que salgo a las 8, me salgo a las 5, voy por esta, la llevo y al hotel, pero Dios te está viendo. Y Dios te va a pedir cuentas de todo lo que hagas en esta vida. Cuando eres lleno del Espíritu Santo de Dios, después de hecho, esto sería una enseñanza completa, ¿no? Las ventajas de ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Punto número 6, la santidad. El punto número 6 que tú debes anhelar de Dios es la santidad. ¿Saben qué significa la palabra santidad? Santo. Separado. Viene del hebreo kadosh, que significa separado o apartado para Dios. Un santo no es una estatua, es una estatua de cerámica. Un santo es una persona que decide apartarse para Dios, que decide separarse para Dios. Ese es un verdadero santo. Ahora, vamos a ir a la Escritura, vamos a ir a lo que es Hebreos 12. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Si tú, ahora, la verdad es un punto bien complicado. ¿Por qué? Porque separarse para Dios no es sencillo. Es una decisión de todos los días. Si regresamos al ejemplo del fisicoculturista, pues probablemente él quiera estar en la mañana, despertarse más tarde y no ir a andar echando grit. Te tienes que poner el short, la playera, pagar un año y comprar proteínas y esas cosas, ¿no? ¿Pero qué? Es una determinación. Alguien que decide ser una persona apartada para Dios involucra también una decisión propia de decir, ¿sabes qué? Yo me quiero apartar para Dios. ¿Por qué? Porque me conviene. La Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Tú un día vas a partir de esa tierra y es inevitable
no rendirle cuentas al Señor. Eso, dicen, nada, hay una frase que dice, ¿qué dice esta frase? De que no tenemos nada seguro más que la muerte. Pues, ni eso. ¿Por qué? Porque hay una promesa que el Señor va a venir por segunda vez. Y hay personas de aquí que probablemente ni siquiera van a probar la muerte. Pero lo que no nos vamos a poder librar es estar en el tribunal del Señor. De eso sí no te puedes librar. Te puedes librar hasta de la muerte, ¿eh? Si nos toca estar en el tiempo de que el Señor viene por segunda vez, puedes no probar la muerte, pero no puedes no rendirle cuentas al Señor de cada una de las cosas que tú has hecho. Eso sí, no hay manera. Tú puedes robar, un robo hormiga en tu trabajo. Mira, nadie me vio. Tú puedes librarte de la justicia humana, pero no te puedes librar de la justicia de Dios. De esa no te puedes librar. Mira, se está contando todo. Ahora, Dios es bueno, Dios te perdona. Pero tiene que haber un verdadero arrepentimiento, un cambio en ti. Y el Señor dice que el Señor avienta tus pecados al fondo del mar y te perdona de tus pecados. Pero requiere un arrepentimiento y una conversión. Esa es lo que realmente hace que tú te vuelvas un hijo de Dios. La Biblia dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Yo trato de alejarme lo más que se pueda de cosas que me pueden alejar de Dios. Y de repente cuando la embarro digo, chale, y ahí estás, ¿no? Porque estamos en un camino, estamos en una peregrinación complicada. Una peregrinación no es subir al cerro ahí con unas piedras, estamos en una peregrinación. ¿Dónde? Donde estamos acercándonos a Dios. Donde el Señor quiere ver, si caes, si fallas, no pasa nada porque eres un humano, el Señor te rescata. La Biblia dice que el Señor cuando sabe que la regamos dice, y que se acuerda que somos polvo, así como, pobre muchacho ahí. El tema es cuando sales de la gracia de Dios, cuando ya te olvidas del Señor, cuando empiezas a hacer las cosas ya, inclusive hasta con conocimiento bíblico. Hay gente que con conocimiento bíblico ya hace cosas que no están bien y no se arrepiente. El Señor nos perdone, la verdad. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Qué decía aquí? Que todo lo que tú haces para el Señor, dice que el Señor no es injusto para olvidar. Tú puedes haber hecho algo para el Señor y no acordarte, pero no hay manera que el Señor no se acuerde. Y habla acerca de habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Saben a qué se refería este versículo bíblico? Cuando tú aceptas al Señor Jesús en tu corazón y tú decides apartarte para Dios, tú te vuelves una persona santa. Oye, lo dice la palabra de Dios. Es un verdadero santo. Un santo es alguien que se decide apartar para el Señor y que el Señor redimió de sus pecados. Si el Señor te redimió de tus pecados y tú decides vivir una vida separada de Dios, oye, Daniel, me tengo que ir al cerro, me tengo que ir al monte a vivir allá como los maestros Shaolin. No tienes que ir a vivir al cerro en una casa apartada. Eso no es apartarse para Dios. Porque allá no sirve nada una persona que realmente se aparta para Dios, es una persona que lleva gente al Señor, que predica la palabra de Dios, que con su testimonio vivo te das cuenta que realmente es un hijo de Dios. Ese es un santo, lo dice la Escritura. Necesitamos buscar esa separación o ser una persona apartada. Y una persona apartada no es una persona que se va al cerro. Una persona apartada es alguien que si estás en un lugar con amigos y de repente, oye, pues qué onda, pues vámonos hay que seguirla, vamos a este lugar. ¿No sabes qué? Yo no hago eso. Y das el ejemplo. Y probablemente mucha gente te va a criticar, mira, este santurrón. Pues sí, soy un santurrón. Santurrón. Una persona que es santa, una persona que es apartada para el servicio de Dios, que ama a Dios. Te van a atacar. ¿Saben qué es algo malo? La Biblia dice, hay de aquel
que a lo bueno le dice malo y a lo malo bueno. Es bien peligroso. Cuando tú estás viendo el comportamiento de alguien que es correcto y tú vas y lo juzgas, la Biblia dice, ay de aquel, el Señor es palabra de Dios, ay de aquel que a lo malo le dice bueno y a lo bueno malo. Mira, es mejor. Si no estás de acuerdo, te quedas callado, vas y haces tu desbarajuste y si el otro quiere hacer las cosas correctas, déjalo actuar. Y sabes, alguien tiene un amigo así que dice, este es un santurrón. ¿Alguien? ¿Quién tiene un amigo santurrón aquí? ¿Eh? ¿Eh? Un santo es alguien que se decide apartarse para Dios. Y el punto número 7, importante Acuérdense, 7 cosas que debemos anhelar de Dios, y este también es uno muy importante, porque hasta la misma palabra de Dios lo busca como es de las cosas que más tienes que buscar primeramente. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Cuando no está mal, cuando uno busca ser próspero, trabajar, pero si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas te son añadidas. Hay gente que busca la añadidura antes que a Dios. ¿Y sabes qué pasa? Nos frustramos porque no lo logramos. Y nos empezamos a echar la culpa y caemos en depresión y en ansiedad y un montón de cosas. ¿Por qué? Porque no entendemos que si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas llegan por añadidura. No debes de buscar la añadidura, debes de buscar el reino de Dios y la añadidura llega a tu vida. 3 puntos para buscar el reino de Dios. Que sea lo primero en lo que piensas en la mañana. Si lo primero que piensas es en el problema, ya tengo este problema, ya tengo que ir a trabajar. Lo primero que tú tienes que pensar cuando tú despiertas es en Dios y buscar a Dios. Si tú aplicas, la Biblia no miente. Si tú buscas en primer lugar a Dios, el Señor te va a añadir. La Biblia dice que los deseos más íntimos de tu corazón. Impulsar el reino. Cuando tú impulsas el reino de Dios antes que tus propios deseos, el Señor empieza a empujar los tuyos. Y aparte es hermoso porque empieza a tener comunicación. O sea, Señor, pasó esto y el Señor te empieza a responder. Empiezas a ver la mano de Dios actuar en tu vida. Entonces, pues son esos 7 puntos. A ver, ¿quién se los recuerda? El primero, ¿cuál es? Sabiduría. Después, dirección. Su palabra. Sí, después, oración. Después, llenarse del Espíritu Santo de Dios. 6, santidad. Y 7, el reino de Dios. Son 7 cosas que tú debes anhelar de Dios. Y cuando tú empiezas a ver que esto se hace tangible a tu vida, a tu espíritu, ahí me doy cuenta, alguien se da cuenta cuando realmente alguien es un hijo de Dios, ¿va? Vamos a darle un aplauso al Señor.